Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a realizar un análisis del circuito rectificador de media onda. Para ello necesitaríamos una señal de entrada de carácter alterno. Tendríamos, por ejemplo, esta, si fuera una señal de 230 voltios, necesitaríamos un transformador para producir una salida de 12 voltios alterna con 0,5 amperios. Necesitaríamos un diodo, tal y como aparece aquí, un elemento semiconductor que permite el paso de corriente en un sentido, pero no en el contrario, al menos si despreciamos lo que es la pequeña cantidad de corriente inversa, como es un caso teórico que estamos analizando. Tendríamos un elemento de carga, una RL, que sería nuestra carga de prueba, y tendríamos los terminales, que podríamos haberlos tomado directamente en los extremos de la carga, pero que por comodidad y por hacer una similitud, una semejanza de cómo sería el circuito real, pues podríamos ponerlo aquí para colocar nuestra sonda de prueba. El circuito, si lo hiciéramos por ejemplo en un simulador, pues sería algo parecido a esto. Tendríamos nuestra fuente de tensión alterna, senoidal. Tendríamos nuestro generador de tensión a una cantidad de voltaje, en este caso lo seleccionaríamos a 12 voltios, tendríamos nuestra resistencia, la RL, y por lo tanto luego tendríamos a la salida, estas son las dos sondas que hemos conectado en nuestro circuito, para evaluar cómo sería la imagen de salida de nuestra tensión. Bien, pues si a partir de aquí hacemos un análisis, nosotros tendríamos que en estos dos elementos, al conectarlos, tendríamos una tensión pura senoidal alterna de 12 voltios, porque todavía no hemos hecho ningún efecto sobre el diodo, ni la RL, la carga de prueba, está afectada de nada. Con lo cual tendríamos nuestra tensión senoidal a más 12 voltios en el semiciclo positivo y menos 12 voltios en el semiciclo negativo. A partir de aquí en el diodo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que cuando se polariza en directa, en el semiciclo positivo, lo que ocurre es que produce una caída de tensión, que depende del diodo y del tipo, silicio, germanio, pues tendríamos en torno a los 0,7 voltios. Luego, en este caso, el semiciclo positivo estaría condicionado a esos 0,7 voltios, siendo la tensión de polarización inversa, pues esos 12 voltios negativos, que no nos afectarían, puesto que estaríamos hablando de que se comportaría, lo podemos ver aquí, como en polarización inversa, como una intensidad nula que equivale a un interruptor abierto. Este es el factor de rectificación que a nosotros nos interesa. Con lo cual tendríamos que la tensión del diodo en el semiciclo positivo sería más 0,7, menos 12 en el negativo, que no se transmitirían a la RL, puesto que se transmitiría como un interruptor abierto una tensión correspondiente nula debido a la intensidad cero. Con lo cual la tensión sería igual a la tensión de entrada. Bien, a partir de aquí tendríamos entonces una comparativa entre las dos tensiones, donde deberíamos de restar en el semiciclo positivo la tensión que entra, la tensión pico, esa VCC, esa V de cortocircuito que tenemos, los 0,7 voltios que descuenta el diodo, mientras que no se afectaría de la tensión correspondiente en el semiciclo negativo. Por último, tendríamos lo que es ya nuestra zona de rectificación. Tendríamos una zona de polarización directa del diodo, que es donde afectaría a esa tensión, donde ya hemos dicho que tendría nuestros 12 voltios, que es la tensión que genera la salida del transformador, menos esos 0,7 que le roba el diodo, y en la zona donde teóricamente correspondería el ciclo negativo, como el diodo está trabajando en corte, está a circuito abierto, pues tendríamos una zona de polarización inversa donde no habría ninguna tensión. Con lo cual tenemos una zona de funcionamiento, una zona de no funcionamiento, pero ninguna región negativa en tema de tensión. Bien, pues vamos a verlo ahora con una visión gráfica en un simulador. Bueno, pues aquí tenemos nuestro circuito simulado, tendríamos nuestra fuente de tensión a 50 Hz, tendríamos nuestro diodo y tendríamos una resistencia que hemos puesto de prueba, nuestra RL, que por ejemplo serían de 100 ohmios. Si nosotros comenzamos viendo cuál sería la tensión de entrada, la tensión pura de entrada, pues veríamos que sería una onda de este tipo. Tenemos viendo la tensión de voltaje que va desde los 12 voltios hasta los menos 12 voltios. Si ahora analizamos exclusivamente el trazo 2 correspondiente al diodo, veríamos que estaríamos analizando, vamos a ampliarlo un poco, estaremos viendo una caída de tensión de 0,7 voltios aproximadamente para el diodo seleccionado en cuanto al ciclo positivo, y veríamos que no le afecta la inversión de tensión, puesto que se comportaría en sentido contrario a la polarización directa, es decir, en polarización inversa estaríamos hablando de que se comportaría como un circuito abierto, con lo cual simplemente le llega esa tensión, pero de cara a la RL, a esta resistencia de 100 ohmios, se comportaría como un circuito abierto. Si nosotros comparamos las dos tensiones,
vamos a ampliarlo un poco para que se vea un poco mejor, tendríamos esta secuencia, donde vemos que la línea de la curva coincide exactamente en el semiciclo negativo. En el positivo, pues lógicamente tenemos el trazo a 12 voltios, pero tenemos esos 0,7 que se restarán al ciclo superior. ¿Cómo afecta esto a nuestra resistencia de prueba, que es donde nosotros vamos a hacer la comprobación? Bueno, pues nosotros, si eliminamos los dos trazos y nos quedamos exclusivamente con el correspondiente de la resistencia, lo ampliamos un poco, veríamos que se nos queda, como era de prever, un recorte de onda para que se nos quede exclusivamente media onda positiva en el ciclo positivo y se nos quedara el recorte en cero en el semiciclo negativo, que era justamente lo que nosotros pretendíamos. Si comparamos todas las ondas para ver la secuencia completa, pues veríamos que nos queda algo parecido a esto. O sea, aquí, si nos fijamos, podemos hacer una detención para que nos fijáramos en que, con respecto a la onda, tendríamos un recorte entre los 12 voltios de la señal y los bueno, pues esos 0,7 de caída que tenemos debido a nuestro diodo.